Muy buenos días, estamos aquí en la clase número 22 de estudios sociales con los estudiantes de séptimo de básica. Vamos a empezar. No sin antes recordarles que el icono nos permite a nosotros saber cuándo el contenido se pasa al portafolio. El día de hoy nos toca ver el tema número 2 de la unidad 5, que se titula El Ecuador en ámbitos internacionales, ¿no? Seguimos viendo la historia del país a lo largo de diferentes épocas, especialmente lo que era el siglo XX, pues, y hasta ahora lo que es el siglo XXI. Pues bien, antes de entrar al tema como tal, ¿qué antecedentes tenemos para poder entender un poquito mejor la situación? Bueno, eh, antes de que nuestro país entrara de lleno en el ámbito internacional, tenemos que la situación pues en el mundo en el siglo XX había cambiado bastante debido a estos dos grandes conflictos bélicos. ¿Cuáles fueron? Pues la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial entre los años 1914 y 1918 y la Segunda entre los años 1939 y 1945. Ahora, eh, sabemos que pues estas guerras se dieron con los países que en ese entonces eran potencias y que por ejemplo para las naciones suramericanas pues no significaron consecuencias directas, pero sí hubo consecuencias referentes, por ejemplo, a los mercados, porque recordemos que aquí ya había pues presencia de los países latinoamericanos o tenían relaciones comerciales con estos países acá, incluyendo el Ecuador. Y por lo tanto, pues esta influencia de todos modos llegó en esa forma, ¿no? Porque había la existencia de relaciones comerciales. Y durante justamente este siglo XX y ante el panorama actual, bueno, actual en ese entonces, el país buscaría la forma de poder integrarse, de poder acceder a algún medio que les permita tomar acción política o empezar a relacionarse con otras naciones, es decir, entrar en organismos internacionales. ¿Cuál fue el primero de ellos? Pues la Organización de las Naciones Unidas, la ONU o simplemente las Naciones Unidas, como se le conoce. Esta organización pues es una organización de tipo internacional, de hecho es la mayor, actualmente tiene 193 miembros y tiene varias sedes alrededor del mundo. Una está en Nueva York y también tiene oficinas en Ginebra, Suiza, en Nairobi, en Kenia y en Viena, Austria. Todas estas son sedes también oficiales de la ONU. ¿Para qué se ha creado la ONU, las Naciones Unidas? Pues se ha creado o se creó con el objetivo, con el ideal de mantener la paz y la seguridad internacional, también de fomentar las relaciones de amistad entre las naciones que forman parte de ella, también de establecer los medios para lograr una cooperación internacional con el fin de solucionar problemas globales. Y también son centros de mediación para armonizar las diversas relaciones entre las naciones. ¿Cómo llegó Ecuador a formar parte de esta organización? Pues esta organización, la ONU, se formaría en el mes de junio del año 1945, poco antes de finalizar lo que es la Segunda Guerra Mundial, y se firmaría la carta de fundación de esta organización con 51 países fundadores, o 50, porque uno de ellos me parece que no estaba todavía reconocido como tal. Entonces firmaron esta carta de cooperación, esta carta de compromiso, y Ecuador era uno de esos países, así que es un país fundador en la ONU. Actualmente, como ya lo mencioné, pues ya en la ONU hay 193 países, todos ellos reconocidos como soberanos, aunque hay ciertas excepciones. Hay muchos países que la integraron en su momento y luego se separaron. Por ejemplo, cuando se integró esta nación, pues la Unión Soviética era conocida así, la Unión Soviética. Y pues, como ustedes saben, pues se disolvió y se formaría otras naciones, entre ellas Ucrania, Rusia, entre otros. Bueno, hablando ya de los objetivos principales de la ONU, muy aparte de lo que mencionamos anteriormente, pues podemos mencionar también que la ONU garantiza
que se cumpla el derecho internacional y también sirve como mediador para establecer, por ejemplo, que se cumplan los derechos en cada uno de los países que son miembros. También tiene como deber mantener la paz internacional, promover y proteger a los derechos humanos, lograr también el desarrollo sostenible de las naciones y establecer la cooperación internacional para los asuntos económicos, sociales, culturales y humanitarios. Todos ellos son objetivos planteados por la ONU. Eh, de hecho, en los últimos años pues, se crearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son diversos objetivos relacionados a la educación, a la cultura, medio ambiente y básicamente el modo de vida para mejorar las condiciones hasta el año 2030. Es una agenda para el cambio, se la denomina, y es uno de los programas que la ONU está implementando en todos los países miembros. Del abrigo de la ONU o de la mano de la ONU, pues habrían otras organizaciones de tipo internacionales, de las cuales el Ecuador también formaría parte. Algunas de ellas pues son las siguientes. La UNESCO, en el año de 1945, que la UNESCO pues es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Por ejemplo, la UNESCO se encarga de dictaminar cuáles son patrimonios de la humanidad, patrimonios culturales, patrimonios naturales también. Como nosotros sabemos, aquí en nuestro país tenemos varios de esos patrimonios culturales y naturales que son reconocidos por la UNESCO. También tenemos a la UNICEF, que se creó en el año 1946, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. La UNICEF implementa diversos programas de protección a la niñez y la adolescencia. Establece diversos mecanismos de cooperación, especialmente con los ministerios de educación de cada uno de los países. Nuestro país no es la excepción. El Ministerio de Educación trabaja en conjunto con UNICEF. Algunas de las medidas implementadas son recomendaciones de la UNICEF y varios estudios o varias campañas de cooperación también son de la mano de la UNICEF. Otra organización de tipo internacional es la OEA, formada en 1948, que la OEA pues, es la Organización de Estados Americanos, donde nuestro país también fue miembro fundador, ¿no? Fue uno de los estados fundadores. Como pueden ver aquí en su insignia, están las banderas de todos los países que la forman. El Ecuador está por aquí. La OMS, que ha sido pues muy sonada en estos últimos tiempos debido pues a la actual pandemia. La OMS no es nada más que la Organización Mundial de la Salud y pues dictamina diversas acciones en torno a la situación sanitaria en diferentes países. En el caso, por ejemplo, de la actual pandemia, pues todas las recomendaciones que se siguen son por recomendaciones de la OMS y los protocolos que se siguen también son recomendaciones de la OMS alrededor del mundo. Otra organización de tipo internacional es la FAO, que es la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, es por sus siglas en inglés, ¿no? Y se encarga de establecer diversos programas de investigación y de cooperación en el ámbito de la agricultura, de la ganadería, de la pesca o de alguna otra actividad que se relacione directamente con la alimentación del ser humano. Por último, tenemos la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Pueden tal vez encontrar estas siglas como ILO, porque en inglés esas son las siglas, pero en español son OIT. Esta organización se encarga de velar por el cumplimiento de los diferentes derechos de los trabajadores, de organizar, de educar acerca de las organizaciones gremiales también, de velar porque las condiciones laborales sean de forma justa, de forma equilibrada para mantener tanto la producción como los derechos del trabajador. Otra organización de tipo internacional de las que Ecuador forma parte, pues es el Fondo Monetario Internacional o el FMI, tal vez lo hayan escuchado.
también ha sido bastante sonado en los últimos años, en los últimos meses, que el FMI pues no es nada más que una organización financiera de tipo internacional cuya sede se encuentra en Washington, D.C., Estados Unidos, es decir, su capital. ¿Qué objetivos tiene esta organización, el FMI? Pues según sus objetivos, pues son los siguientes: son promover la cooperación monetaria internacional, promover también el comercio internacional, reducir la desocupación, conseguir tasas de cambio sustentables, lograr el crecimiento económico y otorgar razonablemente los recursos a países miembros en dificultades económicas. Algo que me olvidé mencionar también en el tema anterior de la ONU es que los países pues aportan con, con aportaciones de los países miembros, con lo cual pues la ONU también se mantiene. Los diferentes países pues aportan según su nivel, digamos, de producción. Es decir, los países más, digamos, desarrollados aportan más y los que están en vías de desarrollo pues aportan menos. El Foro Monetario Internacional es más o menos la misma estructura. También sus miembros aportan. De hecho, el miembro que más aporta son los Estados Unidos con más del 17%. Por lo tanto, pues muchas de las acciones también que realiza el Fondo Monetario Internacional son para proteger, pues, digamos, los derechos o los intereses de las naciones que la forman, especialmente los que más aportan. Por eso ha sido bastante criticada esta organización, porque pues según la perspectiva de varios analistas, lo que se hace es comenzar procesos de endeudamiento con las naciones, especialmente en vías de desarrollo, las cuales pues se ven imposibilitadas de cumplir con los pagos y comprometen pues sus reservas, ya sea sus reservas monetarias o sus reservas naturales, inclusive, especialmente de recursos como el petróleo, donde pues se establece las medidas de obtención de este recurso como por países como en los Estados Unidos. Por eso ha sido bastante criticada esta organización. Sin embargo, actualmente pues sigue siendo una de las organizaciones que prestan el apoyo económico a varias naciones. Hablando ya de nuestro país específicamente, eh, tenemos constancia de que hay relaciones con el FMI desde el año 1957, donde fue la primera vez que el Ecuador acudió a esta organización. Esto fue durante el gobierno de Camilo Ponce Enríquez. Recuerdan que nosotros vimos en la unidad anterior, parte de este gobierno, pues ahí, justamente ahí sucedió la primera vez donde el Ecuador necesitó la ayuda de esta organización. Y desde el año 1957 hasta 2019 ya se habrían firmado pues 18 acuerdos y 10 cartas de intención, donde se especificaba pues la necesidad de algunos préstamos o desembolsos económicos. Algo a destacar es que durante el gobierno de Rafael Correa, pues se rompieron brevemente las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, pues luego comenzaría otra vez un proceso, digamos, de renovación de estas relaciones en el mismo gobierno de Rafael Correa, porque el país quería involucrarse en lo que era el mercado de capitales, ofrecer los bonos solidarios, que como se les llamó en ese momento. Y pues este proceso ya de reintegración se completaría en el 2018 en el gobierno del actual presidente Lenín Moreno. Así que nuevamente estamos en relación, digamos, activa con el FMI. Y justamente por eso, pues, han sido varias noticias que mencionaban los desembolsos del FMI o los préstamos que se hacían. Y el último de ellos, pues, fue en agosto de 2020, donde el país llegó a un acuerdo con el FMI para recibir 6.500 millones de dólares. Según las fuentes oficiales del Estado, este préstamo o este desembolso serviría para cubrir los efectos de la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19, para cubrir aspectos especialmente de la producción, aspectos sociales, aspectos sanitarios, cubrir sueldos, etcétera. Y este desembolso, este préstamo de 6.500 millones se haría en tres pagos o en tres partes. El primero, que fue de 4.000 millones en el 2020, es decir, relativamente hace poco.
el segundo que será de 1.500 millones en el año 2021, es decir, este año, y el tercero el próximo año, 2022, con un monto de 1.000 millones. Todo este desembolso, todo este préstamo será un plazo de 10 años y con 4 años de gracia. Esto fue noticia, de hecho todavía lo sigue siendo noticia de análisis, noticia de debate entre diversos grupos que pues cuestionan la integridad o cuestionan la finalidad del préstamo, porque muchas veces pues los sectores a donde más se necesita la inversión económica pues son los menos favorecidos, especialmente en el ámbito del sector salud, que es uno de los que se mantiene en la lucha constante, especialmente en esta pandemia, y el cual pues no ha visto eh, remuneradas o no ha visto alcanzadas pues sus objetivos. Varios, varios del personal que pertenece a alguna de estas instituciones pues han sido separados, ha habido bastante separación, despidos intempestivos, y realmente todos nos cuestionamos si realmente el dinero que ha sido desembolsado pues será utilizado para beneficio de la mayoría de los ecuatorianos y no solamente para unos cuantos, que es lo que siempre se tiene conocimiento. Esperemos que no sea así en este caso. Para terminar, pues podemos nombrar algunos otros organismos internacionales donde el Ecuador también forma parte activa. De hecho, en la unidad anterior ya vimos otro, que era la Comunidad Andina de Naciones, así que por eso no lo pongo aquí, porque pues ya lo hemos visto en la unidad anterior. Además de la Comunidad Andina, pues solamente integraba países andinos. En cambio, estos organismos integran países alrededor del mundo, no solamente de Sudamérica o de América en la totalidad, sino de los demás continentes. Por ejemplo, el Banco Mundial, el Ecuador también forma parte de lo que es el Banco Mundial, también forma parte de lo que es el Banco Interamericano de Desarrollo, forma parte del Instituto Internacional de Estadística, también forma parte del CEPAL, que es la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, también forma parte de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, también forma parte de lo que es el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, o CLAD, y también forma parte, o más bien es beneficiario, del programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el famoso USAID. Tal vez lo hayan escuchado, tal vez no, pues si no lo sabían, este organismo USAID fue uno de los que ayudó con labor social y humanitaria durante el pasado terremoto del año 2016. Fue una de las agencias que prestó su ayuda. De hecho, ya venía prestando su ayuda anteriormente, eh, también durante el gobierno del señor Rafael Correa, pues como que se mantuvieron las relaciones con este organismo en espera, pero cuando se necesitó ya la ayuda realmente, pues las relaciones otra vez comenzaron a surgir. Y fue uno de los organismos que estuvo durante todo el transcurso del apoyo por el motivo del terremoto. Y bien, con esto terminamos la explicación de la clase de hoy. Vemos aquí, vamos a ver un par de videos complementarios acerca de lo que es la ONU y el FMI y el Banco Mundial. Luego de ello vamos a realizar el taller eh, con las preguntas acerca de la clase. Vamos a ver primero el video. Muy bien, luego de esos dos breves videos, ahora sí vamos a continuar con el taller, actividad número 30, que consiste en estas 10 preguntas acerca de lo que hemos visto el día de hoy, el contenido de la clase. Vamos a poner la pizarra para comenzar a desarrollar. Muy bien, aquí tenemos ya desarrollado el taller número 30, con las diferentes respuestas que han sido extraídas del material de la clase. Mientras ustedes pasan esto a sus portafolios, damos por finalizada la clase de hoy y nos veremos en la próxima ocasión con el siguiente tema de la unidad.